Bueno, vamos a valorar esos datos con nuestro primer invitado esta tarde, don Antonio Alarcó, senador del Partido Popular, cirujano y médico docente. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarlo y muchas gracias por llamarme también. Encantado, encantado. Vamos a ver. Siempre de guardia. Vamos a ver, ya que está usted de guardia, ¿qué interpretación hace usted de un repunte tanto en el número de contagiados como en el número de fallecidos? Bueno, pues que la demostración evidente y la interpretación que hago es, primero, que tenemos todavía y por mucho tiempo el coronavirus, el 19, aquí entre nosotros, que haciendo las cosas bien en Alemania, muy bien en Alemania, hoy ha tenido un repunte llamativo que a mí me preocupa muchísimo, porque haciéndolo bien ha tenido un repunte, y que en España, pues esto es, no salimos de una cosa para entrar en otra. Entre el nuevo vocabulario de nueva normalidad, que no sé lo que es. Bueno, es un cuño de Xi Jinping para explicar la adaptación de la economía china a un nuevo plan. De ahí proviene el concepto, lo explicaba Xi Jinping en 2014, en un foro empresarial en 2014. Bueno, pues me estás ilustrando, me parece muy bien, pero en castellano sería no de nueva, sería distinta o otra normalidad. Pero bueno, en definitiva, aquí lo que está ocurriendo es lo de siempre. Estamos recibiendo lo que hemos dicho en tu programa muchas veces, muchas semanas, muchos días, estamos recibiendo lo que está ocurriendo en nuestro país, que yo ya no sé cómo tomármelo, porque esto ya, la actuación del presidente de gobierno hoy, yo creo que no dijo ninguna verdad, ni una, que yo tenga que decir esto me duele profundamente. Quisiera ante tus telespectadores, que son muchos, decir que es que me encantaría que dijera la verdad y además que fuera bien, y haríamos todo lo posible porque fuera bien, y nos tendría colaborando todo para que fuera bien, pero es que no va bien nada. Lo que se ha dicho hoy, si es como lo anterior que ha pasado igual, es que no está controlado, es que no tenemos el mapa epidemiológico, perdonen que sea pesado, es que no hay otra cosa, ni test masivo, ni mapa epidemiológico, ni tampoco todos los sanitarios todavía tienen el material necesario, con lo cual seguiremos y seguiremos y seguiremos recibiendo, y además con lo que ha ocurrido con el tema de ayer, que yo creo que hay que hacer una carrera distinta para poder entender lo que se ha contado ayer en el Congreso de los Diputados, de lo que se ha dicho lo digo en la rueda de prensa y después hoy ha intentado contar, me parece que es inentendible, y los repuntes tristemente pueden ocurrir de forma clarísima. Es evidente que los fallecidos no tienen que ver con los infectados de hoy, eso es evidente, es muy difícil. No olvidemos que ya dijimos ayer o antes de ayer en tu programa que tenemos 7.030 y algo ingresados en UBI todavía, que luego estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y esto en definitiva, la respuesta a la pregunta es porque no se están haciendo las cosas bien. Y no se están haciendo las cosas bien porque no se está haciendo la evidencia científica, sino la improvisación y la descoordinación. Y eso es terrible, poder tener que decirlo en una televisión y tener que decirlo de donde estoy yo, que es del mundo sanitario, aparte del mundo político, encantado, porque para mí es exactamente igual, seriedad en los dos sitios y practicando lo que hay que practicar en los dos sitios, que es seriedad y evidencia científica. Y es terrible, no hay otra explicación, no hay otra. Doctor Alarcó, ¿tiene usted alguna explicación que nos pueda tranquilizar en el terreno de los datos de Madrid? Hoy Madrid ha triplicado en las últimas 24 horas el número de casos. Ha pasado de un entorno de 333, más o menos manejable, más o menos descendente, a un entorno nuevo de 981. Ha multiplicado por 3, por tanto. ¿Hay algo que pueda explicar eso? Bueno, puede explicar simplemente, yo creo que hay una sola explicación, que es que hace 15 días exactos se dio un descalamiento encubierto, en donde sin medios ni mascarilla, casi 4 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas se fueron a trabajar, que era bueno trabajar, pero sin condiciones, en donde se mezcló lo que estaba contaminado o infectado, porque no es una infección, y lo que no estaba. No hay otra explicación posible, Y eso yo creo que lo ha ocurrido de forma clara. Y seguimos sin hacer test masivos. Esto lo sigamos diciendo semanas, pero es que seguimos a fecha de hoy, no va a haber test masivos, porque 36.000 no son test masivos, está todavía retrasado y todavía no se ha hecho a los sectores estratégicos, con lo cual, bueno, estaremos recibiendo lo que estemos recibiendo, y el coronavirus 19 se está poniendo en todos los lados, porque los vectores somos las personas,
que estamos las personas, seguro, muchísimas contaminadas, contaminando. Bueno, es una constante en algunos gobiernos europeos, no solo en español, pero también el español, da la sensación de que lo científico deja paso a los intereses políticos. Ayer escuchamos a Macron decir que solo se practicarán test a los que presenten síntomas. En fin, bueno, yo podría decir que lo científico deja paso al interés de reactivar la economía, pero tampoco, porque todos los sectores económicos están perplejos porque, a pesar de que sea uno de los enunciados de Pedro Sánchez, el interés de esto es poner en marcha la economía, y se comprende, el riesgo es muy elevado, pero es que aquí tampoco ha habido directrices claras sobre cómo poner en marcha la economía. Por lo tanto, lo que en realidad se pone en marcha es una idea política de vuelta a la nueva realidad, a la nueva situación. En cualquier caso, ¿qué pasa con lo científico? Me pregunto yo, porque ayer decía Sánchez, prometía transparencia, decía que todos podrán evaluar los datos científicos, y eso no sé ni cómo se hace. Bueno, primero publicando los nombres, currículum y los informes. Segundo, poner el portal de transparencia. Tercero, Macron no es un ejemplo en estos momentos de nada, porque Macron permitió que se desarrollara unas elecciones locales en donde evidentemente estaba ya el coronavirus y era una gravísima irresponsabilidad. Y está todo inventado. Yo creo que lo científico es evidente, es claro. Lo científico se mueve por una reglamentación de demostración evidente de lo que es, numéricamente y experimentalmente. Y además siempre auditable, permanente. Y como no se está imponiendo, porque se está imponiendo la actitud política. ¿Quién no quiere que se reactive la economía? Todos queremos ya mañana que se reactive ya, pero si tuviéramos planificado correctamente algo como una pandemia, que es difícil, pero por cierto, y hago un paréntesis, desde 2005 hay un documento perfectamente redactado para una pandemia, cómo hay que hacerlo, y no se ha hecho lo mismo, y está en el Ministerio, y es un documento oficial. Además se hizo en tiempo Zapatero. Sin duda, y además lo conozco perfecto, y la página 15 es para encuadernar, plastificar para que no se pueda desaparecer, porque es que lo que tiene que decir, y eso es lo que está pasando. Y es lo que está pasando de forma clara. Y lo científico, a mí me duele. Yo provengo y estoy en el mundo científico, el mundo auditable, el mundo demostrable y donde la evidencia se impone para la actitud. Yo no opero de izquierda o de derecha, yo opero bien, que es la evidencia científica, sin nunca siendo negligente porque no se puede serlo, con ética y con moral. Pero ¿qué ocurre aquí? Que los científicos, que hay en España, unos magníficos científicos, pero magníficos científicos, en todos los lados y en casi todas las materias, están en estos momentos, yo creo que anonadados, porque se usa a los científicos para darle potencia a algo que es mayoritariamente político. Y yo es que me duele profundamente, me duele profundamente. Y sigue siendo así. Y espero, es que este sábado va a ocurrir, si se practica las galamatías que se han publicado, que habrá que comprarse un GPS para poderse mover dentro de los distintos apartados, pues el sábado podemos estar todos haciendo deporte, las familias enteras, si es una única, a ver quién controla si es única o no es única, todos uniditos por la calle, podemos ir a una... Es que esto es de locos, es que esto, sin un mapa epidemiológico, esto no tiene ninguna base científica. Y claro que hay que reactivar la economía. Reactiva la economía, por cierto, si no controla la pandemia, no hay economía que se pueda reactivar, porque no habrá certidumbre obligatoria para los empresarios, las pymes y los autónomos, que por cierto sigue sin llegar en las ayudas, y que si ahora mismo con el plan que han puesto se practica de esta manera y tienen que abrir los bares como pueden abrirse la fase 2, fase 3, pues si tienen que, y los ERTE no se siguen prolongando, no sé cómo lo van a hacer los empresarios, desaparecerán no 40.000, no 50.000, sino casi todas. Con lo cual es lo que está ocurriendo y es triste tener que decirlo aquí. Dígame una cosa, usted que ha sacado el tema, que yo no pensaba hacerlo, la verdad, porque a veces es mejor no llorar por la leche derramada. Lo que se ha producido está en los datos plasmados y es tan terrible como conocemos. Pero es verdad, tiene usted razón, hay un plan epidemiológico
para contingencias de contagios, de pandemias que pudiera haber en España. Y ese plan debe haber producido una enorme desazón entre los que pues se dejaron unos meses de su tiempo elaborándolo, viendo que se metió en un cajón y que nadie se ha acordado de él hasta el día de hoy, que usted lo saca. Pero vamos, que si uno hubiera seguido ese plan que está redactado al pie de la letra desde el minuto cero, hoy estoy seguro que tendríamos unos datos seguramente entre el 60 y el 75% mejores, porque el plan, usted que lo conoce bien, le pido por favor que nos explique los puntos que decía el plan, esa página 15, que es para enmarcar, como decía usted. Claro, vamos a ver, lo que nosotros del Partido Popular lo conoce muy bien, gente del Partido Popular lo conocemos muy bien. Rubén Moreno lo conoce de memoria, los que estamos en la comisión de coronavirus lo conocemos muy bien, los sanitarios de mucha gente, no solamente del partido, lo conoce muy bien. Evidentemente es cómo tenía que estar previsto el aislamiento, el confinamiento, desde que lo diga la OMS, cuando lo comunicó. En definitiva, ya en ese documento se plasma, para resumirlo, que el 30, el 28 o 29, perdón, porque el 30 de febrero, según esa normativa, tendría que haber estado confinados todos los españoles. Así de claro, ese es el resumen. Luego hay documentos, hay ciencia que lo dice, y es evidente que el 8M, la bomba biológica, ha hecho un daño enorme. Y me duele profundamente que una de las capitales más importantes del mundo, que es Madrid, que además tiene los niveles sanitarios más altos de ninguna capital del mundo antes de la pandemia, se diga que Madrid tiene mucho, ha tenido y ha sufrido mucho lo que significa de contagio, etcétera, porque la sanidad de Madrid estaba recortada. Eso es una profunda mentira, que no tiene ningún recorrido y que por mucho que se repita no va a ser verdad. Y eso que es mentira se repite diciendo, claro, Madrid, gobernada por un partido determinado, tiene más contaminados que nadie, alguna medida habrán hecho mal. Y eso se repite, ese mantra sistemáticamente, y este documento que acabamos de sacar no lo repite nadie. No, bueno, así lo estamos repitiendo nosotros, y no se aplica, y se está aplicando lo contrario, y se ha hecho lo contrario. Qué duro tener que decirlo, porque es que detrás hay muchísimos fallecidos, pero es la pura realidad. Bueno, y además hay que recordar que es un documento producido bajo la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Efectivamente, Rodríguez Zapatero, yo no estoy, efectivamente, con lo cual, claramente, no en ese momento no estamos hablando de otra ideología ni distinto, sino un documento técnico, y los documentos técnicos no tienen ideología. Y cuando a un documento técnico se le introduce ideología, deja de ser documento técnico y pasa a ser un documento político. Es evidente, eso se estudia en bachillerato. Y eso que ocurre, que está ocurriendo con este tema. Y es que todo está así, igual que el informe de la OCDE. El informe de la OCDE le da al gobierno los datos y resulta que lo tiene que rectificar después, porque el embajador de la OCDE permanente español es un miembro destacado de la ejecutiva del Partido Socialista, igual que el informe de Oxford, que tuvo que rectificar el presidente del gobierno porque intencionadamente dijo que el Oxford, porque Oxford tiene prestigio, si no, no lo hubiera nombrado, Oxford, que tiene mucho prestigio, evidente, una de las mejores universidades del mundo, no hace informes baladí, dice que éramos tal número y resulta que era todo lo contrario. Y ese tipo de cosas crea incertidumbre absoluta, crea un dolor enorme, crea una inseguridad que hace que la gente lo que está teniendo es miedo. Digo a la gente normal, miedo, los sanitarios, etcétera, etcétera. Y encima, este gobierno nos prohíbe el dolor. Yo no he visto en mi vida, en ningún sitio, tengo mucha juventud acumulada, o sea, tengo años, pero juventud acumulada, que haya una prohibición expresa del dolor. Todo esto sumado, Javier, hace que nos cree un mal cuerpo enorme y que además, aparte de la pandemia, que el culpable es absolutamente el bicho chino, como lo llamo yo, o mucha gente, y que además está en duda, como comentamos el otro día en tu programa, que puede ser una manipulación que sería dramática si se llega a demostrar definitivamente, pues hace que estemos todos, pues esto, como estamos. Bueno, yo me lo voy a apuntar en la libretilla de los reproches. Algún día espero poderle preguntar, o que alguien le pregunte por mí, a la directora general de Salud Pública, que la tenemos designada, que cobra cada final de mes, qué pasó con el documento que se elaboró
en la época de Zapatero y por qué no se aplicó. Si son las normas, las tiene publicadas el Ministerio de Sanidad, ¿por qué no se aplicaron de forma eficaz o de alguna forma, aunque no fuera eficaz, que no se han aplicado de ninguna forma? Hoy decía Isabel Díaz Ayuso que si no se hubiera jaleado de una manera engañosa, porque se conocía por la OMS el impacto que íbamos a tener por el coronavirus, o se conocía que iba a ser grave, si no se hubiera jaleado la actividad pública el 8M, el famoso día de las feministas, el famoso día del acto de Vox en Vistalegre, el famoso día del partido Real Madrid-Betis, en Madrid hubiera habido 30.000 contagiados menos. Eso decía Ayuso. No, pero ese es un dato técnico, no político. Efectivamente, eso es así. Además, el documento que hemos hablado del 2005 de actuación contra la pandemia está hecho y realizado en concordancia con la OMS. No es un documento que es un documento técnico con la OMS, y lo que ha hecho es obviarse hasta hoy, o hasta hace unos días que lo estamos hablando, que todo por cierto ese documento lo tenemos encuadernado. Y el Díaz Ayuso tiene toda la razón. Lo que está transmitiendo Díaz Ayuso, que ha sido una sufridora directa del coronavirus, como muchísimos españoles, y como es una mujer joven y se defiende muy bien, es verdad. O sea, es que es verdad. ¿Se hubiera evitado? Sí. No creo que nadie pueda demostrar que no se hubiera evitado un número de miles determinados, muy bien calculado, si el 8M no se hubiera asistido. Yo estuve, como he dicho 2 veces en tu programa, en la primera semana de febrero, invitado al comité ejecutivo de la OMS celebrado en Ginebra, representando, entre otros, porque fuimos 3 compañeros, al Colegio Internacional de Cirujanos, que soy vicepresidente mundial. Ya se había dicho allí, no se conocía sino lo que se conocía, en China ya estaba pasando lo que estaba pasando, y se recomendó, entre otras cosas, te digo simplemente confinamiento. Es lo que más se recomendó. Por cierto, ya se dijo ahí mascarilla. Lo que pasa es que la OMS también ha tenido algunas actuaciones peculiares en donde también se puso en duda lo de la mascarilla, sí. Se quitó y se puso. Pero ya se dijo los primeros días de febrero, que fue una semana. Es así, lo recuerdo perfectamente. Dígame una cosa, lo último, ¿cómo ha recibido Canarias esa desescalada, que ustedes son privilegiados porque no se van a poder mover de isla, pero dentro de cada isla, entendida como provincia, pues resulta que tienen ya una pronta recuperación de la normalidad, una nueva normalidad? ¿Qué tal lo recibe Canarias? Bueno, lo ha recibido primero bien, globalmente, pero segundo muy preocupado con las normativas que se han dado. Primero, en Canarias hay 2 provincias. Uno puede volar, en teoría, todavía no se puede volar entre Las Palmas, Lanzarote, pero no Tenerife, Lanzarote, porque es otra provincia. Y no sé si no saben que Baleares es una sola provincia. Yo creo que el presidente del gobierno seguro que se sabe, y si no se lo van a decir hoy, que en Canarias somos 2 provincias, no una. Una comunidad autónoma con 2 provincias. Creo haberle oído que no estaba permitido el trasladarse de una a otra isla. Entre provincias, sí, en la misma provincia. Ah, sí, bueno. Claro, pero fíjese usted, cuando son islas es lo mismo. Que se lo ha tomado bien, pero claro, las medidas que se han tomado al respecto sigue sin acabarse tampoco el plan. Mientras esté cerrado las fronteras aéreas y marítimas, no va a funcionar bien, porque si no entra nadie, ya los que están contaminados están, es evidente. No sabemos dónde están los contaminados, porque todavía tampoco tenemos un plan, pero evidentemente se ha tomado bien. Pero eso también de tener que abrir hoteles al 30%, no hay ningún hotelero, y nosotros hablamos esta mañana con el presidente de hotelero, de Azotel, y además, que también es presidente nacional, que eso no es viable. No es viable así, no es viable. Pero se ha tomado bien la intención de que se pueda empezar a mover en Canarias, como isla que somos, ultraperiféricos que somos, que evidentemente somos privilegiados por muchas cosas, y en este sentido ser isla también es un privilegio para poder salir del mismo, pero haciéndolo bien. Si no, tiramos todo por tierra. Ya. Don Antonio Alarcón, muchas gracias por sus aportaciones, buenas tardes y buena suerte. Encantado.